Muy buenas tardes, señores estudiantes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a las sesiones de hoy. Estamos a punto de concluir el programa. Tenemos 3 sesiones todavía vigentes. Creo que 2 vamos a usar para poder concluir lo que tenemos pendiente y la tercera lo vamos a usar como un repaso general previo a nuestro examen final. Sus notas aún todavía no he terminado de calificar. Por lo que les pido que estén pendientes para la publicación. Si alguno todavía está pendiente, tengo una lista como de 3 estudiantes que tienen problema con el examen, que pidieron examen extemporáneo, y solo necesito que me reiteren sus datos, por favor, porque el examen tendría que realizarse entre sábado y domingo, toda vez que la otra semana tengo programado publicar las notas. Quienes vayan a pedir revisión de examen, por favor, recuerden las instrucciones, su nombre completo, su número de carné, la variante que les fue asignada para poder efectuar la revisión de examen. Vamos a continuar. Me recuerdo que nos habíamos quedado en las partes del protocolo, las partes que integran el registro notarial, y habíamos determinado que el registro notarial tiene 2 partes. La parte llamada instrumental, que son los instrumentos públicos que el notario autoriza, que son 4, de aquellos 7 que vimos al principio de la sesión, los 7 que vimos al principio de inicio de las actividades en el mes de enero, a finales de enero. De esos 7, 4 instrumentos públicos se redactan, se faccionan, se autorizan dentro del protocolo. Estos 4 son la escritura matriz, el acta de protocolación, la toma de razón de legalización de firma, que están reguladas en los artículos 8 y 9 del Código de Notariado, y la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado, que está regulado en el artículo 962 del Código Civil. Esa sería la parte instrumental. Luego me recuerdo que estábamos analizando la parte documental, los documentos que autoriza el notario. Esa parte documental habíamos manifestado que lo van a integrar la razón de cierre, que está regulada en el artículo 12 del Código de Notariado, en la parte final, en el segundo párrafo. Ahí está regulada la razón de cierre, cuando se cierra el registro notarial. El registro notarial se cierra el 31 de diciembre como regla general. Sin embargo, puede cerrarse antes. Si el notario ya no desea capitular, si el notario se encuentra en una situación de incompatibilidad o de impedimento, o si el notario se va a ausentar del territorio nacional. Entonces vemos que el protocolo se puede cerrar antes del 31 de diciembre. Sin embargo, además de eso, tenemos de la razón de cierre, tenemos el índice. El índice habíamos indicado en la sesión anterior, que está regulado en el artículo 15 y 16 del Código de Notariado, donde se determina que el índice tiene 5 columnas. Esas 5 columnas se integran con el número de instrumento, es decir, qué número de escritura o de instrumento público, porque no todas son escrituras. Por ejemplo, el acta de protocolación o el instrumento de protocolación no es escritura porque no tiene negocio jurídico, no tiene contrato. Ese instrumento sí público, y pongan mucha atención en esto, por favor, pongan mucha atención. Estoy un poquito defraudado con las notas, pero ya no puedo hacer más, no puedo hacer más de veras. Estoy defraudado con las notas. El instrumento público de protocolación sirve para incorporar, para introducir, para intercalar un documento público o privado. Por eso es que eso es muy importante que nosotros tengamos claro el concepto de documento y su clasificación. Documento, su clasificación por autor, documento público
y documento privado. Entonces, el instrumento de protocolación, el acta de protocolación, no es escritura, es un instrumento. ¿Para qué sirve? Sirve para incorporar en el registro notarial, es decir, en el protocolo, un documento público o privado. Luego tenemos la toma de razón de legalización de firma. La toma de razón de legalización de firma es un instrumento, no es escritura. Es un instrumento por medio del cual el notario cumple con una obligación que regula el artículo 59 del Código Notarial. De cada auténtica de firma. Acuérdense que hay dos clases de auténtica. La auténtica de firma y la auténtica de copias o de reproducciones de documentos. Pero la toma de razón de legalización se refiere única y exclusivamente cuando autenticamos, cuando legalizamos firmas. Tenemos 8 días para tomar razón en el protocolo que hemos legalizado una o varias firmas. Entonces, ese es un instrumento público, no es escritura. Y luego tenemos el otro instrumento público que es la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Voy a tratar de ejemplificar, solo les voy a pedir unos segundos, voy a tratar de ejemplificar cómo se procede, porque esto es muy importante. Hay que leer del artículo 956 al artículo 962 del Código Civil. Cuando leemos nosotros del 956 al 962, lo que sucede es que yo me limito, y esto lo estoy diciendo porque me he dado cuenta, tanto en el examen técnico profesional o privado que le llaman, o en el curso que hemos impartido en estos años que hemos sido virtual por distintas circunstancias, ya sea por pandemia o por circunstancias de que tienen tomada el campus universitario, el problema es de que el testamento hológrafo, el testamento que redacta la persona, que anoche dice, mire, licenciado, no pude dormir anoche, redacté mi forma, cómo quiero distribuir mis bienes, mi patrimonio, mis deudas. Y entonces lo redacta en un papel con su puño y letra. Es un testamento hológrafo. Eso no tiene validez. Eso no tiene validez. Pero la persona dice, mire, yo quiero que esto sea lo que tenga validez. Entonces el notario lo va a recibir, ese testamento escrito a mano por el testador. Es un documento privado porque está escrito por el testador a mano. Y salvo que tenga conocimiento de derecho, posiblemente va a saber qué debe de contener, pero él va a distribuir su patrimonio en este documento. El patrimonio se integra por el activo y por el pasivo de la persona. Y entonces le hace entrega al notario del documento y el notario lo va a introducir en uno de estos sobres, un sobre Manila. En este sobre va a introducir el testamento. Aquí va a introducir el testamento. Aquí va a introducir el testamento el notario y va a cerrar el sobre. Como ya está cerrado, ya no es sobre, ahora se llama plica, porque ya contiene un documento. En esta plica, el notario tiene que redactar el acta notarial, fuera del protocolo. Lo va a redactar acá con los requisitos que determina el artículo 956 al 962 del Código Civil y lo va a autorizar. Por eso es que tiene que ser un sobre de este tamaño, porque aquí va a redactar el acta notarial, 25 líneas, y la firma del testador, la firma de los testigos y la firma del notario, es decir, la autorización del notario. Entonces ya tenemos ahora el testamento común cerrado. Este contenido, esta plica,
le puede quedar al testador, se lo va a entregar el notario al testador. La persona puede decir a quién le va a quedar o en poder de quién va a quedar la plica que contiene su testamento. No se puede abrir, porque se va a poder abrir hasta que se presente ante un juez. Solo el juez es el que tiene las facultades en una audiencia, en una diligencia, de abrir el sobre o la plica que contiene el testamento. Bueno, pero el notario tiene que transcribir esta acta notarial, la tiene que transcribir en el protocolo. ¿Qué número nos toca? En el próximo semestre, los documentos que vayamos redactando, los instrumentos que vayamos redactando, les vamos a ir consignando un número. Todos los instrumentos deben de llevar un número. Está regulado en el artículo 13 y en el artículo 29 del Código de Notariado. Le vamos a poner 1, suponiendo que es nuestro instrumento número 1. Y aquí, en el instrumento número 1, lo que vamos a hacer es transcribir esa acta notarial que autorizamos en la plica que contiene el testamento común cerrado. Es una transcripción. Y está regulado del artículo 962. Pero para comprender, para tener la visión completa de ese procedimiento, es recomendable que leamos del 956 al 962 del Código Civil. Bien, entonces vemos, esta explicación es porque son instrumentos públicos, no son escrituras. Entonces el contenido, la parte instrumental del protocolo, o también llamado registro notarial, va a ser la escritura matriz o la escritura pública, la toma de razón de legalización de firma, la transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado y el instrumento de protocolación llamado también acta de protocolación. Entonces ahí tenemos la parte instrumental. Luego viene la parte documental. Son documentos porque no contienen negocio jurídico, no contienen contrato, no contienen declaración de voluntad, y entonces son documentos notariales. ¿Cuáles son los documentos notariales? Pues la razón de cierre, el índice y los atestados. Ahí me recuerdo que por ahí nos habíamos quedado. Yo trato de insistir, trato de recapitular, trato que todo quede claro, esperando que ustedes planteen sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas, sus observaciones, a tal manera de que el tema quede bien comprendido. Pongámonos a pensar que no es para el examen. Esto no es para el examen. De veras, no es para el examen. Esto es para su vida profesional. Esto es para su ejercicio profesional. Ya el otro año cierran, y creo que comentábamos hoy en la mañana, nos reunimos con los profesores, algunos profesores estaba el profesor de procesal civil, estaba el director de área notariado, estaba un profesor de derecho procesal penal, dentro de los que nos reunimos, y comentamos estas circunstancias. Va a ser la primera promoción virtual, todos virtuales, desafortunadamente, porque las circunstancias así hicieron que se diera. Primero la pandemia y posteriormente la situación política, entonces hemos estado trabajando virtualmente. Sin embargo, yo les hago un llamado, porque es una profesión muy seria. Sea que vayan a prestar su función notarial al servicio del Estado, donde solo van a emitir opiniones, dictámenes. Eso es lo que pueden hacer en el ejercicio profesional al servicio del Estado, en el ejercicio de la actividad del Estado. Lo más delicado, pues, bueno, yo creo que todo es delicado, ¿no? Pero cuando estamos al servicio de nuestros clientes, a quien tenemos, como dice el Código Civil en el contrato de servicios profesionales, con toda la dedicación y esmero tenemos que prestar nuestra función notarial. Bien,
Entonces vemos ahí cuál es el contenido del protocolo, la parte documental y la parte instrumental. Pongan mucha atención, por favor. ¿Cuál es el contenido del protocolo? La parte instrumental y la parte documental. Veo que alguien está pidiendo la palabra. Escucho. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Cintia. Disculpe, yo tengo una duda en cuanto a lo que explicaba, en cuanto que no se puede abrir el sobre, ¿verdad? Pero Sí. ¿qué pasa en aquellos casos que el testador pues ya falleció y alguien de mala fe pues antes de su fallecimiento pues haya abierto ese sobre? Aparte de que hace invalidez, o no sé si queda sin validez, ¿tendrá alguna consecuencia penal o hace algo grave? Sí, si leemos los artículos que hemos estado recomendando, nos damos a dar cuenta que el sobre no puede prestar ningún indicio de haber sido alterado, de haber sido violado, de haber sido, de pretenderlo abrir. Porque el sobre, cuando fallece el otorgante, es decir, cuando fallece el testador, tiene que presentarse ante un juez de primera instancia civil. Es el juez de primera instancia civil, en presencia de los interesados, quien va a poder, es el que está facultado para poder abrir el sobre, inclusive pues lo va a tener que romper, porque este sobre tenemos que asegurarlo bien los notarios, ¿sí? Tenemos que asegurarlo bien en todos sus extremos, en los laterales también y en los de abajo, pues hay una cinta de tape grande, ancha, y con eso podemos nosotros como notarios clausurar el sobre, de tal manera que cuando llegue al juez, pues indudablemente que va a tener con mucho cuidado, va a tener que usar alguna herramienta para poder abrirlo, y en ese momento el juez va a abrir el protocolo, y esto está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Es que tenemos que hacer la integración de la norma jurídica. En el Código Procesal Civil y Mercantil está el procedimiento que debe de seguir el juez. En el Código Civil está el procedimiento que debe seguir el notario. Y entonces vamos a ver que es el juez el que va a poder extraer el contenido de esa plica. Una vez, oye, todavía hoy en la entrevista había un funcionario cuando dice media vez, digo, bueno, pobre, pero estamos tan graves. Una vez que ha extraído el contenido de la plica, le va a dar lectura, lo va a leer en presencia de las personas. Ya que lo ha leído, el juez dicta una resolución ordenando que este documento sea protocolizado. ¿Qué quiere decir? Que se incorpore en el registro notarial, que sea protocolizado ese documento. Por eso les decía, el instrumento de protocolación sirve para incorporar, para intercalar dentro del protocolo un documento público o privado. En este caso, esto va a ser un documento privado, porque es lo que redactó la persona. Si el sobre, si la aplica, denota indicios de haber sido alterado, es nulo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues ya no hay testamento. Y como ya no hay testamento, pues hay que seguir un proceso sucesorio intestado, porque se ya perdió validez. Esa sería la respuesta, sí. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bien, entonces vemos ahí la parte instrumental, la parte documental. La parte documental decía la razón de cierre, el índice y los atestados. ¿Qué son los atestados? Hay que tener mucho cuidado, les decía. Testado, atestado, testamentaría, testamento, vean cómo se parece. Y pongan mucha atención, vean, pongan mucha atención en esto. Porque muchas veces preguntamos, explique qué es un atestado. ¿Y saben qué contestan? Cuando la persona otorga testamento. Eso no es. Un atestado, que están regulados en el artículo 17 del Código de Notariado, vamos a encontrar, en el artículo 17 del Código de Notariado, pasamos, se regula los atestados.
Artículo 17. El notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieran sido transcritos, y la constancia de pago a que se refiere el artículo 11 de esta ley. El artículo 11, en la parte final del Código de Notariado, de la parte final del artículo de la ley del notariado, pues regula que tenemos que pagar 50 quetzales para poder abrir protocolo cada año, sea en enero, sea en marzo, en agosto, aún en diciembre. Si vamos a iniciar en diciembre, tenemos que pagar los 50 quetzales. Si vamos a iniciar en enero, tenemos que pagar los 50 quetzales. Entonces, ese comprobante de pago, ese comprobante que nos da la tesorería del organismo judicial que hemos pagado para poder abrir protocolo, pues ese es nuestro primer atestado. Ese es un documento público. Es un documento público porque es un comprobante de pago que extiende la tesorería del organismo judicial. Ya con el estampado de la máquina registradora, la firma y el sello del cajero que recibe el pago, tiene validez ese documento, cuya copia, una copia, presentamos en el archivo de protocolos para que quede constancia de que hemos efectuado el pago para poder iniciar a redactar cada año los instrumentos públicos en el protocolo, en el registro notarial. Ese es nuestro primer atestado. ¿Qué son los atestados? Pongan mucha atención en eso, por favor. Pongan mucha atención. Los atestados son aquellos documentos públicos o privados que el notario incorpora al final del tomo del protocolo. Esos son los atestados. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirven? Tienen una finalidad. Si ya sabemos que son todos aquellos documentos públicos o privados que el notario incorpora al final del tomo del protocolo, es decir, cuando terminamos, cuando cerramos, que puede ser el 31 de diciembre o puede ser antes, debemos de incorporar todos los atestados. Ya sabemos qué son los atestados. Son los documentos públicos o privados que el notario incorpora al final del protocolo y que tienen, oigan, y que tienen íntima relación con los instrumentos públicos autorizados. Por ejemplo, vamos a autorizar, y vean, yo quiero que se empiecen a acostumbrar a los casos prácticos. Ya en algunas variantes ya les envié algún caso práctico. Y así van a hacer los exámenes del segundo examen parcial, del segundo notariado, del notariado 2, casos prácticos. Aquí terminamos la doctrina, terminamos la teoría. Lo jurídico sí siempre lo vamos a mantener. Lo jurídico siempre lo vamos a mantener. Tenemos que citar cuál es nuestro fundamento jurídico. Y entonces, los atestados, ¿para qué sirven? Sirven para acreditar, para comprobar, para demostrar que el notario ha cumplido con las obligaciones derivadas, producidas de haber autorizado un instrumento público en el protocolo. Esos son los atestados. Son aquellos documentos públicos o privados que el notario incorpora al final del tomo respectivo. El primer atestado va a ser el comprobante que hemos pagado el derecho de abrir el protocolo cada año. Y son esos documentos que tienen íntima relación con los instrumentos que hemos autorizado en el protocolo.
autorizamos una escritura de compraventa de bien inmueble. ¿Cuáles van a ser los atestados? Pongan atención con esto, por favor. ¿Cuáles van a ser los atestados? Ante usted como notario llegan los señores A y B manifestándole que desean realizar un contrato de compraventa de bien inmueble. Cite qué atestados incorporará a su protocolo o al protocolo a su cargo. Vean, esa es una pregunta ya para el examen final. Un contrato de compraventa, ¿qué atestados tenemos que adjuntar? ¿Qué obligaciones tenemos que cumplir en este caso? Acordémonos que hay obligaciones previas, obligaciones simultáneas y obligaciones posteriores. Y como los atestados son aquellos documentos que el notario incorpora al final del tomo del protocolo cada año y que sirven para acreditar que el notario ha cumplido con sus obligaciones, entiéndase las 3 clases de obligaciones, ¿qué documentos vamos a adjuntar como atestados de ese contrato de compraventa? Bueno, obligación previa, ¿cuál es? 1, identificar a los comparecientes. Los comparecientes son las personas que llegan ante el notario y le dicen, licenciada Cindy, licenciado Sergio Estuardo, o licenciada, Dayana, pues, mire, yo voy a comprar el inmueble, aquí está el vendedor, yo se lo voy a comprar. ¿Cuál es el primer atestado? Bueno, la identificación. Las personas van a extraer su documento de identificación y se van a identificar ante el notario. Por supuesto que ese documento es personal. ¿Qué va a hacer el notario? Permítame, lo vamos a reproducir por fotocopia. Entonces el notario va a reproducir el documento personal de identificación a través de una fotocopia. Esa fotocopia la vamos a adjuntar como atestado. ¿Para qué? Para acreditar, para demostrar que cumplimos con la obligación de identificar a los comparecientes. Para esos. Entonces, en ese caso sería, puede ser que el notario conozca alguno o a los 2 contratantes. Yo conozco, es que mire, Sergio Estuardo, yo lo conozco, usted fue mi alumno hace tantos años, y usted va a comprar el inmueble, y la señora Isabel Abigail, o señora o señorita, va a comprar el inmueble, y yo la conozco, también fue mi alumna, pues aunque sea virtual, pero la conozco. Entonces no le voy a exigir su documento de identificación, porque voy a dar fe que los conozco. Entonces ahí no hay documento de identificación, entonces no va a haber atestado. Bueno, ¿qué otro documento vamos a exigir previo? ¿Cómo van a acreditar que son propietarios? ¿Cómo va a acreditar, por ejemplo, Rosemary, cómo va a acreditar que es propietaria del inmueble que pretende vender? Pues va a decir, mire, aquí tengo mis escrituras, que lo que tiene es el testimonio de la escritura. El notario, acuérdense de la actividad calificadora, el notario recibe el testimonio, va a revisar, va a cotejar, va a calificar que el nombre del que aparezca como titular del derecho de propiedad coordine con el documento personal de identificación, va a verificar, va a calificar que esté inscrito en el registro de la propiedad, y si tiene acceso por internet al registro de la propiedad, va a verificar si el inmueble no tiene algún gravamen o limitación. Sí, con el testimonio, con la certificación de la finca también se puede acreditar la propiedad. Muchas veces las personas se extravían, deterioran o desconocen dónde está el testimonio. Hace muchos años, no sé dónde se quedó la escritura. Más nosotros que vivimos el terremoto del 76, fíjense que, por ejemplo, esta casa se vino abajo. La casa se vino abajo, se destruyó con el terremoto y ahí se fueron los documentos, no sé. ¿Con qué voy a acreditar? Pues una certificación del registro nos puede servir. Sin embargo, el notario tiene la obligación de hacer la consulta
en el registro, hacer el estudio de la finca, si no tiene gravámenes, si no ha sufrido desmembraciones, si no tiene anotaciones preventivas o anotaciones de embargo, anotación de demanda, si no tiene alguna circunstancia que implique problema para el comprador. Entonces, el documento, por supuesto que la persona va a decir, mire, es que esas son mis escrituras, yo les tengo mucho cariño, porque fue cuando compré mi primer inmueble. Le va a manifestar una serie de justificaciones para quedarse con esas escrituras. Entonces el notario las reproduce por fotocopias simples y las agrega a saber completo. Sí, bueno, pues el historial completo, el estudio de la finca lo podemos hacer. Aquí ingresamos con nuestro código al registro de la propiedad y ahí vemos las inscripciones de dominio, vemos las anotaciones, vemos las hipotecas, si están canceladas, si están vigentes, vemos la conservación de la finca, todos esos elementos, pues el notario tiene que revisarlos. Y no hay necesidad de pedir certificación porque lo podemos hacer inmediatamente. Inclusive aparece en la consulta electrónica que hacemos los notarios, aparece si el inmueble ha ingresado algún documento. Porque puede ser que la persona venga y le diga, mire, yo lo voy a vender hoy, pero ayer presenté una anotación de embargo, o presenté una compraventa, o presenté una desmembración de fracción. Y entonces cuando entramos nos aparece documentos pendientes y vemos. Mire, pero usted está vendiendo el inmueble completo, pero aquí a mí me aparece que hay una desmembración o me aparece que hay una anotación de demanda. Entonces, por eso el notario tiene que hacer el estudio de la finca. Y ahora que se puede hacer, antes teníamos que ir al registro. Y por eso muchos no lo hacían, porque había que ir al registro, a consultar los libros. En cambio, ahora lo podemos hacer electrónicamente y vamos a ver si el inmueble, acuérdense del artículo 30 del Código de Notariado, la actividad preventiva, por advertencia que le hace el infrascrito notario, el vendedor manifiesta que sobre el bien que vende no pesan gravámenes ni limitaciones que puedan afectar los derechos del otro otorgante. Artículo 30. Pero no le vamos a dejar toda la responsabilidad a la persona. Nosotros, como somos imparciales, pues tenemos que garantizar que el que va a comprar no vaya a recibir un inmueble que tenga anotación de demanda, que tenga embargo precautorio, o que tenga embargo definitivo, o que tenga una hipoteca vigente. Entonces, esa es la parte de la actividad legitimadora. Y entonces, esa copia de testimonio con que la persona va a acreditar la propiedad, o como alguien escribió ahí, con una certificación del registro de la propiedad, bueno, la certificación sí no la podemos quedar, le digo, mire, esto me va a servir, me lo quedo. Eso vamos a incorporar como atestados. ¿Se dan cuenta cuáles son los atestados? Porque eso va a servir para demostrar que el notario cumplió con sus obligaciones previas. ¿Qué obligaciones previas? Identificar a los comparecientes, calificar los documentos. Si es un mandatario, mire, yo tengo mandato, pues una copia del mandato también sirve como atestado. Mire, yo soy el progenitor, soy el papá de la menor de edad o del menor de edad y voy a comprar un inmueble a favor de mi hija o de mi hijo. ¿Cómo voy a acreditar yo esa representación de mi hijo o de mi hija menor de edad? Pues con la certificación de partida de nacimiento. Muy bien. No, con la partida no, con la certificación. Vean, es que el término, es que ese es el problema en el notariado. La partida no, porque la partida está en el registro civil del Registro Nacional de las Personas. Por eso lo que nos extienden es una certificación. No es con la partida, es con la certificación. Si ustedes leen, piden una certificación de matrimonio, una certificación de partida de nacimiento, una certificación de defunción. Dice certificación, porque la partida son los originales, los que están en el registro civil del Registro Nacional de las Personas. Es como el protocolo. El original, ¿quién los tiene? El notario. Entonces lo que el notario extiende no es la escritura, lo que el notario extiende es el testimonio.
de la escritura. Es que ese es el asunto notarial. Tenemos que manejar la terminología. Voy platicando con los docentes, uno me dice, mira, es que lo que sucede es que hay términos, cada ciencia tiene su terminología. Él platicaba sobre los términos de la farmacia, ¿verdad? Términos farmacéuticos. Y otro platicaba de términos médicos. Le digo, bueno, es que cada ciencia tiene su terminología. Nosotros tenemos que usar la terminología que nos corresponde. Es la certificación, no es la partida. La partida es la original, como para nosotros el protocolo es el original. Bien. Entonces, esos son los atestados que puedo señalar como obligaciones previas. Otro atestado previo podría ser el comprobante del pago del UCI. Eso puede ser otro atestado. En el artículo 69 del Código de Notariado se determina también que debe de adjuntarse el comprobante del pago del impuesto del UCI. Entonces, ese es otro comprobante que podemos tener a la vista, para que la persona que va a comprar no vaya a recibir una deuda de trimestres atrasados del pago del impuesto único sobre inmuebles. Eso puede ser otro atestado. Y no necesariamente el original, lo podemos adjuntar en fotocopia. Bueno, ya cumplimos con las obligaciones previas, ahora vamos a redactar las obligaciones simultáneas. Bueno, pues en una compraventa de inmueble, pues no hay más obligaciones simultáneas que el pago de los impuestos. ¿Cómo voy a acreditar que se pagó el impuesto? Bueno, como notarios, entramos a la página de la Superintendencia de Administración Tributaria, entramos al pago de impuestos y ahí nos va a pedir el número de la escritura, la fecha de la escritura, el nombre del notario, el número de colegiado del notario, la dirección de la oficina del notario y nos va a generar el formulario para poder pagar el impuesto. Es decir, nosotros recibimos ese impuesto. La persona, ¿se acuerdan cuando vimos el valor económico, el valor formal, el valor probatorio? Vimos que el valor tiene 3 categorías. El valor de gastos, el valor de escrituración, pues nos va a generar un comprobante de pago. El pago lo podemos hacer en línea a través de la banca electrónica o generamos el recibo y vamos a una agencia del banco y hacemos efectivo el pago y nos van a marcar en la caja registradora, del receptor pagador, nos va a marcar que ya hemos pagado, que ha recibido el monto. Ese comprobante lo adjuntamos al testimonio porque sirve para demostrar que se ha pagado el impuesto. Y una copia de ese comprobante lo adjuntamos en los atestados porque sirve para demostrar que se pagó el impuesto del acto o contrato. Esto puede ser una obligación simultánea. Y las obligaciones posteriores. Ahí vean, es que sí, yo me siento bastante defraudado con el resultado de los exámenes. Sé que se van a molestar conmigo, pero les pedía 3 avisos que estaban reguladas en distintas leyes. Y un aviso de ellos, los que están en el artículo 38 del Código de Notariado. Aviso a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y aviso a la Dirección de Catastro Municipal de que el inmueble se vendió, de que el inmueble fue desmembrado, de que el inmueble fue permutado. Esos son los avisos. De esos avisos, una copia tenemos que llevar para que nos sellen de recibido el aviso. Esa copia con el sello de recibido la adjuntamos a los atestados. Esos son los atestados. Entonces, por favor, yo trato de hacer explícito, trato de explicar, a veces me extiendo demasiado, pero trato de explicar cada tema, a tal manera que quede claro. Porque como no preguntan, y cuando yo veo los exámenes, cuando yo califico, digo, no preguntaron ni si habían dudas. No sé por qué tienen miedo, tienen vergüenza, no quieren preguntar, no sé por qué. Si yo les doy la oportunidad, preguntas, dudas, comentarios, observaciones. Bien. Ya tenemos entonces la parte documental y vamos a pasar, si no hay dudas, si no hay preguntas,
Vamos a pasar vamos a ver, aquí vamos a pasar. Aquí estamos. Bien. Aquí están las partes del protocolo. Este es un diagrama que contiene, y ahí están bien divididas las partes. La parte instrumental, que en la parte superior encontramos lo que está regulado en el artículo 8, incluso está la entrada en vigencia del Código de Notariado el 1 de enero del 47. Y en la parte inferior encontramos la otra parte que se incorporó cuando entra en vigencia el Código Civil, que fue el 1 de julio de 1964. Y aquí tenemos la parte documental, vean, hasta con su fundamento jurídico, la razón de cierre que está regulada en el artículo 12, el índice que está regulado en el artículo 15 y el 16 me faltó ahí. Por favor, les voy a pedir que agreguen ustedes, si están tomando apuntes, que agreguen el 16 del Código de Notariado. Está regulado también en el artículo 5, numeral 6 de la Ley del Timbre, donde se determina el impuesto a que está afecto, que era una de las preguntas que venía en una de las variantes, el impuesto a que está afecto el índice. Bien. Le voy a pedir un par de segundos o minutos, por favor. Muy bien, muchas gracias. Entonces vemos ahí, está el resumen, la parte documental, que es la razón de cierre. Vamos a ver qué dice Rebeca. Escucho, Ana. Muy buenas tardes, notario. ¿Será que podría repetir qué es lo que hay que agregar? Dijo artículo 16, si no escuché mal, o 15. Sí, en el índice. Me faltó el artículo 16. Ahí está artículo 15. Yo les pido favor, agreguen el 16 o lean o estudien también el 16, donde está regulado el índice en el Código de Notariado. En el artículo 5, en el numeral 6, vamos a encontrar regulado el impuesto fiscal. El impuesto fiscal. Esto sería en la ley de timbre. De la ley del timbre, sí. Gracias. Y como les decía, vamos a encontrar a qué impuesto fiscal está sujeto cada hoja que contiene el índice del protocolo. Bien. Gracias. Y muy bien. Y vamos a encontrar también en los artículos 45 y 46 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado, especial para protocolo, vamos a encontrar que se redacta en hojas de papel bond, que pueden ser tamaño carta, tamaño oficio. Bien, entonces ahí vamos a encontrar regulado lo concerniente al índice del protocolo en cuanto a los impuestos a que está afecto, y vamos a encontrar también los atestados, que están regulados en el artículo 11 y en el artículo 17 de la ley del Código de Notariado.
Si no tenemos alguna otra duda, algún otro comentario, pues vamos a pasar a lo siguiente. Clases de protocolo. La legislación guatemalteca regula algunas clases de protocolo y vamos a encontrar que dentro de las clases de protocolo que regula la legislación guatemalteca, vamos a contener o vamos a encontrar el protocolo del notario, es decir, el protocolo que conocemos nosotros normalmente, que es el protocolo de papel sellado especial para protocolo, regulado en la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Y vamos a encontrar también el protocolo del escribano de Cámara y Gobierno, que es el notario del Estado, y este protocolo lo vamos a encontrar que se redacta en papel simple, porque el Estado no paga impuestos. Tengo algún problema ahí con la presentación. Bien. Entonces les decía el protocolo del escribano y Cámara de Gobierno. Y también tenemos el protocolo del cónsul o agente diplomático. El protocolo del escribano de Cámara y Gobierno está regulado en el artículo 10 del Código de Notariado. Está regulado también en el artículo 10 del decreto 3792, que es la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, y también lo vamos a encontrar regulado en el acuerdo ministerial, donde se regula lo concerniente a el papel de protocolo del escribano de Cámara y Gobierno. Bien, les pido disculpas, hubo un problema técnico ahí, voy a tener que regresar a buscar la presentación que teníamos en exposición. Ahorita vamos a ingresar a la presentación. Muy importante la lectura de los artículos, por favor, especialmente los artículos relacionados con la ley del timbre fiscal, que son los artículos 45 y 46 de la ley del timbre fiscal y de la ley de... Vamos a llegar a la presentación donde estábamos. Sí, la parte de clases de protocolo. Muy bien.
Bien, ahí espero que sí ya se vea de nuevo la presentación. Bien, entonces como les decía, teníamos ahí el tema de las clases de protocolo que regula la legislación guatemalteca y vimos que hay dos clases de protocolo. Ahorita le voy a dar la palabra. Sí, Gilda. Se ve la presentación. Ah, bien, muy bien, gracias por la información. Aquí estoy tratando de corregir el error que hay un pequeño problema ahí, pero ahorita lo vamos a tratar de corregir. Entonces, aunque sea de esta manera, porque no funcionó la otra cámara, tenemos también el protocolo del cónsul o agente diplomático que está regulado también en los artículos 10 del Código de Notariado, también en el artículo 6, numeral 2. No se oye. Vamos a ver. Notario, perdone, no se le escucha. ¿Se nos escucha ahí? Probando. ¿Se escucha? Ya se escucha. Sí, notario, ahora sí. Muy bien, gracias. Gracias por las observaciones. Yo les agradezco porque así vamos tratando de ir avanzando. Bueno, entonces les decía que las tres clases de protocolo que regula la legislación guatemalteca. En el Código de Notariado, en el artículo 10, también encontramos el protocolo del cónsul o agente diplomático, y también en la ley del organismo judicial encontramos también el protocolo de... Aquí estamos. El protocolo del cónsul o agente diplomático. Ahí estamos, es lo que podamos, ahí está, ya lo ahí están los fundamentos jurídicos. En los acuerdos gubernativos 635 de 2007 y 53-2007 se regula lo concerniente a la clase de papel que utiliza el escribano de Cámara de Gobierno, las características que tienen estas hojas que utiliza. Aquí vamos a tener un ejemplo del papel que utiliza el escribano de Cámara de Gobierno. Aquí tenemos una escritura, está parcialmente, no está toda la escritura, en primer lugar porque es muy amplia, tiene muchas hojas. Acordémonos que aquí comparece el representante legal del Estado. Alguien me puso en un examen que el Estado le daba la representación al notario, pero eso no es cierto. El único representante legal del Estado es el Procurador General de la Nación, quien comparece aquí en esta escritura. Y vemos el protocolo, veamos, dice Protocolo República de Guatemala, Escribanía de Cámara de Gobierno. En la parte superior vemos en dos recuadritos, vemos la foliación de las hojas de papel especial. Este no es papel especial, este es papel de protocolo sencillamente. Vemos el otorgamiento, que es la primera de la firma que aparece después del punto final, y luego vemos la autorización que está la firma de la notaria, porque parece que es una notaria, si es una notaria, la firma de la notaria precedida de las palabras ante mí. Esa es la forma como se debe de autorizar los instrumentos públicos. Y aquí está la razón de testimonio. Cuando la notaria extiende el testimonio para los efectos de registro, para los efectos de impuestos, para los efectos ejecutivos, esta es la razón de testimonio que regula el artículo 67 del Código de Notariado. Este es el comprobante de apertura para protocolo. ¿Cómo abrir el protocolo? Por supuesto que el escribano de Cámara de Gobierno, no solo nosotros los notarios, sí tenemos que pagar. Este es el comprobante, el formulario que nos sirve. El formulario celeste es el formulario que vamos a completar para nuestros datos, y el que aparece de gris al lado derecho en la parte inferior es el recibo o comprobante que nos entrega la tesorería del organismo judicial y que es nuestro primer atestado. Y ahí está la regulación jurídica. Según el artículo 12 del Código el 11, perdón, según el artículo 11 del Código Notariado, tenemos que pagar 50 quetzales para abrir protocolo. Sin embargo, yo digo que es algo irónico, pero el formulario lo recibimos nosotros en la página electrónica
lo descargamos, lo imprimimos y aún así tenemos que pagar 5 quetzales por ese formulario celeste que aparece ahí. Bueno, hay que pagar los 5 quetzales. Eso es una violación al artículo 110, principio de especialidad. No se nos pueden crear obligaciones que no están reguladas en el Código Notariado ni en la ley. Eso es por un acuerdo de la Corte. Pero así es nuestro sistema. Bien. Aquí tenemos nosotros las hojas de papel sellado especial para el protocolo que utilizamos los notarios. Y vemos, ahí aparece la foliación. Esta foliación es escrita en cifras, pero esta foliación no forma parte del instrumento público. El instrumento público empieza o inicia donde está la palabra 1, que es el número de la escritura que corresponde. Hay quienes consignan 1 y entre paréntesis en cifras. Hay quienes consignan número 1 y entre paréntesis con cifras. Un error grave es que hay quienes consignan número 1 en letras y en cifras 0, 1. Eso no es cierto, porque si no tendríamos que haber escrito en letras número 0, 1. Entonces hay que tener mucho cuidado. El derecho notarial es así, es muy puntual. Y entonces cuando consignan 0, 1 en cifras, pero en letras dice 1, se está contradiciendo, hay contradicción. Bien, esas son las hojas de papel sellado que utilizamos. Las formalidades que debemos de observar en el protocolo. Esto ya no lo vamos a insistir mucho, porque esto ya lo estudiamos, esto ya lo vimos cuando vimos el principio de redacción o principio de escritura. Vimos que tenemos que observar el artículo 13 del Código de Notariado, donde están las formalidades que vamos a observar en el registro notarial. En el artículo 14 vamos a encontrar que los salvados, los testados, adicionados, entrerenglonados, que deben de salvarse antes de las firmas. En el artículo 15 y 16, lo concerniente al índice del protocolo, y en el 17 lo concerniente a los atestados. Son formalidades que debemos de observar en el registro notarial. En el artículo 5 del reglamento de la ley del timbre fiscal vamos a encontrar también el complemento de las formas de enmendar los errores de redacción, donde vamos a encontrar el excedido y el fuera de margen. Y en el artículo 159 de la ley del organismo judicial, que no sé por qué me lo citaron mucho, porque no iban las respuestas que nos dieron, pero nos citaron muchos de este artículo. ¿Y qué es lo que regula este artículo? Este artículo lo único que regula es cómo se hace un testado. Es lo único que regula, que se le traza una línea delgada a la palabra que queremos omitir. Eso es todo. Eso es lo que regula nada más el artículo 159 de la ley del organismo judicial. Luego vamos a tener cómo se abre el protocolo. Así como se cierra, pues también lo abrimos, ¿no? Para cerrarlo hay que abrirlo. Entonces, ¿cómo se abre el protocolo? De conformidad con el artículo 11 y 12 del Código de Notariado, el protocolo se abre con el primer instrumento que vamos a autorizar. Será el instrumento número 1, y ahí vamos a... Ahí, al redactar el instrumento número 1, al redactar, no estoy diciendo al autorizar, estoy diciendo al redactar, al faccionar el instrumento número 1, y abrimos el protocolo. Eso quiere decir que ya vamos a dar inicio a la numeración de los instrumentos públicos que vamos a autorizar en el transcurso del año en el registro notarial. Esto lo habíamos visto. Cierre. ¿Cuándo se cierra el protocolo? Pues ya vimos que el protocolo se cierra el 31 de diciembre. Hay que tener mucho cuidado el 31 de diciembre. Hay que cerrar el protocolo el 31 de diciembre cada año. Se cierra antes del 31 de diciembre cuando el notario dejare de castular. Es decir, el notario ya no quiere castular, ya no quiere ejercer la función notarial, por lo menos autorizando instrumentos en el protocolo, pues cierra el protocolo, que puede ser en cualquier mes del año, ¿no? Cuando el notario tiene incompatibilidad o tiene impedimento, pues también tiene que cerrar el protocolo, ¿no? Debe de efectuarse la razón de cierre. Si cerramos, por ejemplo, en mayo, ¿no? Ahorita en mayo, pues cerramos el protocolo. Yo ya no quiero ejercer. O sencillamente voy a salir del territorio nacional.
Cierre el protocolo. Yo sé que mi ausencia va a ser más de un año, no cierre el protocolo. Ahí voy a realizar la razón de cierre del protocolo. ¿En qué clase de papel se va a realizar la razón de cierre? Vemos ahí que se realiza en papel simple. No cubre ningún impuesto. La razón de cierre no cubre ningún impuesto porque no está regulado en las leyes fiscales. Aquí tenemos un ejemplo de una razón de cierre, cumpliendo los requisitos que regula el artículo 12. Vean que esta razón de cierre es de julio. ¿Por qué cerró en julio? Es decir, que podría venirles en el examen final, es que el notario fulano o usted como notario es notificado que lo nombran cónsul en la República de Rusia, no, porque ahorita hay conflicto, que lo nombran cónsul en la República de Argentina y como consecuencia tiene que viajar inmediatamente. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues hoy va a cerrar el protocolo, ¿no? Ese sería un caso que podría venir en alguna variante del examen final. Realice la razón de cierre. Entonces usted toma su artículo 12 del Código de Notariado y va a ver qué requisitos tiene que cumplir. Aquí hay un ejemplo, la redacción con que cumpla los requisitos que regula la ley, pues la redacción queda a discreción del notario. Dice en la ciudad de Guatemala el 28 de julio del año 2020, hoy no es 2020, es 2023, yo, consignan su nombre, notario o notaria, según sea el caso, procedo a efectuar la presente razón de cierre del registro notarial a mi cargo, correspondiente al año en curso o del presente año, el que está compuesto de 18 instrumentos autorizados. Ustedes ya saben qué es autorizado. Distribuidos de la siguiente manera: 15 escrituras matrices, una transcripción de acta notarial que autoriza testamento cerrado, pues, luego dice una toma de razón de legalización de firma y un acta de protocolación. El referido protocolo se compone de 33 folios. Ahora viene la observación. El infrascrito notario hace constar: A, que canceló 3 escrituras matrices; B, que cierra el registro notarial a su cargo en esta fecha en virtud de haber asumido cargo que lleva aneja jurisdicción, en fe de lo cual firmo la presente razón de cierre. Conste. Y la firma del notario. Aquí no va sello. Aquí no hay sello. Aquí solo la firma del notario. Ese es un ejemplo de razón de cierre. Y veamos cómo están distribuidos. Se hace una mención de cuántos instrumentos hay, luego se hace una distribución, cuántas escrituras matrices, cuántas actas de protocolación, cuántas tomas de razón de legalización de firma, y si hay transcripción de acta notarial de testamento cerrado, pues hay que consignarlo. Bien. Si vamos a cerrar el 31 de diciembre, puede ser que en el examen les venga un caso que es 31 de diciembre y que usted va a cerrar su protocolo, pues no hay que hacer ninguna observación. El índice. Ya del índice habíamos hablado, ya estamos en tiempo. El índice del protocolo se realiza en papel simple, ahí está el fundamento jurídico, cubre 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja. Ahí está la redacción. Aquí podemos consignar abreviaturas, podemos consignar cifras porque nos lo permite el artículo 16 del Código de Notariado. Debe contener 5 columnas y por aquí está un ejemplo de índice. Índice del protocolo a cargo del notario y consignan el nombre del notario correspondiente al año 2019. Hoy es 2023. Y entonces ahí están las 5 columnas. ¿Qué contienen las 5 columnas? Que están reguladas en el artículo 15. Pues el número de orden es el número de instrumento. Como ustedes ven, lógicamente el número 1 es el primer instrumento. Y luego sucesivamente hasta llegar al momento de cierre, que es el 31 de diciembre o puede ser antes. Ya vimos por qué. Luego viene el lugar y fecha del otorgamiento. Es decir, como acordémonos que en Guatemala se aplica el sistema latino de profesión libre, pues podemos autorizar los instrumentos públicos que van dentro del protocolo en cualquier lugar del territorio nacional, ¿sí? Aquí sí, cualquier lugar del territorio nacional.
Luego tenemos los nombres de los otorgantes, quién otorga. Si fuera una persona jurídica, si por ejemplo viniera en su examen final un caso que dijera el señor Juan Pérez, en representación de la sociedad mercantil, Libros y Códigos, Sociedad Anónima, comparece a arrendar un inmueble para los efectos de instalar las oficinas centrales de su representante. Entonces, ¿quién va a aparecer como otorgante? Pues no va a ser el representante legal, va a ser la entidad. La entidad Libros y Códigos Sociedad Anónima y Juan Pérez, que va a ser, o puede ser otra persona jurídica también, ¿verdad? La persona arrendataria. Es decir, eso es lo importante, ¿no? Si fuera un menor de edad, pues, ¿quién va a ser el otorgante? Pues va a aparecer, vamos a consignar el nombre del menor de edad, ¿no? Porque va a llegar un momento en que va a ser mayor de edad y va a poder ejercer sus derechos. El objeto del instrumento, es decir, ¿qué contiene el instrumento? Puede ser una compraventa de fracción de inmueble, puede ser una compraventa de inmueble con constitución de garantía hipotecaria, puede ser una donación de inmueble a título gratuito, compacto de reserva de dominio. Es decir, aquí vamos a consignar cuál es el objeto del instrumento público. Y por último va a ser el folio en que inicia la escritura, ¿sí? Van a ver que ahí, por ejemplo, en el 2 y en el 3, en la columna de folios, aparece 2B y 3B. ¿Qué quiere decir? 2, vuelta. Eso quiere decir. 2, folio 2, pero está a la vuelta. Puede ser que el instrumento empiece acá o empiece acá, pero está en el folio 2 al reverso o a la vuelta. Por eso tiene por ahí una V, que significa que el instrumento está en el folio 2, pero está en el reverso. Aquí tenemos cómo concluye el índice del protocolo. Al final, el notario asienta una razón. El presente índice lo extiendo, numero, firmo y sello para agregarlo al registro notarial a mi cargo correspondiente al año en curso, en 2 hojas de papel bond, en la ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre del 2019. La firma y el sello del notario. En el índice, como lo regula el artículo 16, el notario puede hacer alguna observación que estime pertinente. ¿Qué pasaría? Ahí voy a concluir. ¿Qué pasaría si al notario abrió protocolo, pagó su derecho de abrir protocolo y resulta que por el mes de mayo lo nombran a un cargo público que lleve aneja jurisdicción o va a recibir sueldo del Estado? Tiene que cerrar protocolo, hacer la razón de cierre, elaborar el índice. Mayo. Por ahí por septiembre dice, bueno, no me gusta el puesto, no me parece, o sencillamente me cambian y regreso a mi oficina. Voy a seguir capturando. Ya no pago derecho de apertura porque ya lo pagué, eso una vez al año. En mayo autoricé la escritura 50 y ahorita estoy regresando en septiembre, pues me toca la 51 y sigo 52, 53, 54 hasta el 31 de diciembre. El 31 de diciembre tengo que hacer otra razón de cierre y tengo que hacer otro índice por la segunda parte del protocolo. Ahí vamos a consignar una razón. El infrascrito notario hace constar que en el presente registro notarial aparecen 2 razones de cierre, en el caso de la razón de cierre, el motivo por qué, y en el índice como observación también el infrascrito notario va a hacer constar que en el presente protocolo aparecen 2 índices y expresar el motivo por qué aparecen 2 índices. Bien, debe consignarse la fecha y la firma del notario. En caso que el notario materialmente no pueda efectuar la razón de cierre, con base al artículo 81, numeral 12, pues la razón de cierre la va a realizar el director del Archivo General de Protocolos, el único funcionario que puede redactar la razón de cierre. Bien, como tenemos todavía la clase del lunes, vamos a dejarlo ahí. Creo que tal vez el lunes ya vamos a terminar el tema del registro notarial
y tenemos todavía una clase que podríamos aprovechar para hacer alguna especie de repaso, si ustedes así lo estimaren pertinente. Ya van a tener ustedes sus notas, van a saber con qué zona cuentan. Quienes vayan a pedir revisión, por favor, porque quienes me piden revisión y se dice que pida revisión mi número de carnet y la sección y la variante. En las instrucciones está claro, su nombre, su sección, su número de carnet y la variante que les fue asignada. Así a mí me es más fácil ubicar la variante. Ayer todavía envié una revisión de examen que practiqué. Yo estoy pendiente. Si alguien me pidió revisión y no se lo he dado del primer parcial, todavía me hacen el recordatorio. Yo busco el correo con qué fecha me lo pidieron, si está dentro de lo que regula el reglamento, y yo con mucho gusto le hago la revisión. Si alguien está pendiente de examen extemporáneo, también por favor me envían a mi correo personal, me envían un recordatorio, porque el examen tendría que hacer entre mañana sábado o a más tardar el domingo por la noche, para poder incorporarlo a las notas que voy a publicar la próxima semana. Así es que tengan buena tarde. Pase buena tarde, licenciado. Gracias, igualmente, Luis Carlos. Le escucho, Elmer. Buenas tardes, licenciado. Con una pregunta, no escuché muy bien cuando usted explicó cuando un notario cierra su protocolo, pero así como el ejemplo que usted estaba mencionando, y después en el mismo año lo quiere volver a abrir. No escuché muy bien cuando usted lo mencionó. ¿Será que lo puede volver a repetir, por favor? Sí, yo les decía que puede ser el caso. Es un poco, bueno, yo he visto un par de veces. Gracias, Gila. He visto un par de casos que el notario lo nombran en una oportunidad, algún colega lo nombraron director de migración, pues no le pareció el cargo, parece que no estuvo muy contento con algunas cuestiones y pues renunció como en septiembre y me dice, mira, ¿y puedo seguir cartulando? Sí, puedes seguir cartulando, ya no estás recibiendo sueldo del Estado, ya no tenés ningún cargo público, puedes seguir cartulando. ¿Y qué hago? Pues a seguir, te quedaste en el instrumento 50 cuando asumiste cargo, ahora te va a tocar 51. ¿Pago derecho a apertura? No, no, porque la ley establece que es una vez al año, en el artículo 12 del Código Notarial. Y entonces lo que va a pasar es que al llegar el 31 de diciembre va a cerrar otra vez la segunda parte, por decirlo así, del protocolo. Y entonces, en marzo, cuando asumió cargo, hizo razón de cierre, hizo índice. Ahorita, a 31 de diciembre, tendrá que hacer razón de cierre, hacer una observación, índice y hacer la observación de la segunda parte, por decir algo, para darme a entender de la segunda parte del protocolo que contiene los instrumentos que autorizó cuando regresó a la oficina. Bien. Deseo que estén bien, que tengan buena tarde, pasen buen fin de semana y a prepararse para todos los exámenes finales, especialmente el de notariado, porque es el 30 de mayo nuestro examen final. Y para el notariado 2, pues quienes se queden en la sección, va a ser práctico. Exámenes con casos prácticos. Yo les voy a estar mandando algunos laboratorios para que ustedes empiecen a redactar. Que tengan buena tarde. Gracias, notario. Feliz tarde.